pusieses después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Yo llego a América allá por el final de los 60 y descubro una América en la que se cree en el hombre nuevo, en la que hay un caldo de cultivo político vigoroso y vital extraordinario, en muchos casos realmente que en muchos casos fue a parar a situaciones realmente terribles. Pero bueno, en el momento en que yo llego, aquello estaba vivo y era muy difícil incorporarse a América sin enamorarse de ella, ¿no? Pero para mí en aquel momento fue un amante, vamos, una vampiresa absolutamente embaucadora, encantadora, maravillosa, mágica, dulce, generosa, gentil, en fin, y me enamoré. Por cierto, te han llegado a censurar políticamente, también en América, pero sobre todo te censuraban, no sé si todavía lo hacen, los tacos de tus canciones. Bueno, esto les molesta mucho, sí, esto sí. Sí, es algo... Sí, existen situaciones sumamente pacatas a veces, en lugares donde no se escandalizan porque haya 2.000 muertos o 2.000 asesinados sin que se sepa quién los ha asesinado, como ocurre en algún país que usted y yo queremos mucho. Y en cambio te pueden censurar cuando apareces por televisión diciendo culo. ¿Comparten las mismas ideas Felipe González y Serrat en el tratamiento que se da, por ejemplo, a los inmigrantes o en la política hacia Latinoamérica? Él es presidente de gobierno y debe actuar como un presidente de gobierno. Presidente de gobierno de todos los españoles y, por tanto, tiene unas responsabilidades que un ciudadano no tiene. Él tiene que aplicar, él tiene que gobernar. Yo tengo, evidentemente, unos puntos de vista que me gustaría que este gobierno, o cualquier otro gobierno que hubiera en España, se planteara seriamente y reflexionara sobre ellos. Respecto a lo que es la ley de inmigración, nunca me gustó que España actuara como policía de fronteras, actuara como perro guardián y estableciera fosos de cocodrilos para que gente que viene de otros lados del mundo buscando un sitio donde meter la vida, porque no tienen donde meterla en su casa, tuvieran la lógica solidaria y natural aceptación que debieran tener, que no es otra cosa que lo que los españoles durante siglos hemos pedido al resto del mundo. Lo hemos pedido en América durante los siglos pasados y lo tuvimos. Incluso lo hemos pedido en Europa, cuando nuestros hermanos, con sus maleticas de cartón o de madera atadas con una cuerda, emprendían el viaje del sueño y de la fantasía buscando un sitio donde meter la vida. Y lo hemos tenido también dentro de España con los mismos españoles, cuando ciudadanos de lugares más pobres, más empobrecidos y más maltratados, acudían a otras partes de España buscando un sitio donde meter la vida. Por tanto, a mí se me hace de muy difícil entender que aquellos que lo sabemos tan bien, lo que es esto, seamos a veces tan injustos y tan insolidarios. ¿Te sientes decepcionado o te sientes desconcertado con el último proyecto político que habías elegido o con lo que está pasando en España en este momento? Yo sí, hombre, me siento constantemente decepcionado y desconcertado. Lo que pasa es que uno no puede vivir ni en el desconcierto ni en la decepción. La decepción está de alguna manera para parar y para volver a poner los pies y agarrarte en algo que es el soporte ideológico. Porque uno puede, es decir, los hombres no suelen llegar a la altura de las ideologías que plantean, pero no por eso uno va a renunciar a su ideología. ¿Te asusta que gobierne un gobierno conservador en España? Yo he vivido gobernando la derecha reaccionaria
conservadora desde el año 43 hasta avanzado el 77. Dijéramos que he vivido 33 años de mi vida. No me asusta nada que pueda elegir el pueblo. ¿Y qué piensa de lo que ha pasado en las últimas elecciones catalanas? Algo muy curioso, que para mí todos han perdido y todos se creen que han ganado. Bueno, todos dicen que han ganado. Y a mí me da la sensación de que todos, en el fondo de sus corazones, piensan que han perdido. ¿Y ahora qué tal te llevas con Jordi Pujol? Yo no, con el señor Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, no tengo una relación personal. ¿Y con Dios qué tal te llevas? Tampoco tengo una relación personal, pero yo siempre la idea mía de Dios pasa a partir de los hombres. Para mí, el concepto de lo divino pasa siempre a través de todo y cada uno de los conceptos pequeños, sencillos, humildes de los humanos. ¿Serás capaz de contestarme si has... Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Yo llego a América allá por el final de los 60 y descubro una América en la que se cree en el hombre nuevo, en la que hay un caldo de cultivo político vigoroso y vital extraordinario, en muchos casos realmente que en muchos casos fue a parar a situaciones realmente terribles. Pero bueno, en el momento en a otras partes de España buscando un sitio donde meter la vida. Por tanto, a mí se me hace de muy difícil entender que aquellos que lo sabemos tan bien, lo que es esto, seamos a veces tan injustos y tan insolidarios. ¿Te sientes decepcionado o te sientes desconcertado con el último proyecto político que habías elegido o con lo que está pasando en España en este momento? Yo sí, hombre, me siento constantemente decepcionado y desconcertado. Lo que pasa es que uno no puede vivir ni en el desconcierto ni en la decepción. La decepción está de alguna manera para parar y para volver a para poner los pies y agarrarte en algo que es el soporte ideológico. Porque uno puede, es decir, los hombres no suelen llegar a la altura de las ideologías que plantean. Pero no por eso uno va a renunciar a su ideología. ¿Te asusta que gobierne un gobierno conservador en España? Yo he vivido gobernando la derecha reaccionaria. Yo llego a que yo estaba vivo y era muy difícil incorporarse a América sin enamorarse de ella, ¿no? Pero para mí en aquel momento fue un amante, vamos, una vampiresa absolutamente embaucadora, encantadora, maravillosa, mágica, dulce, generosa, gentil, en fin, y me enamoré. Por cierto, te han llegado a censurar políticamente, también en América, pero sobre todo te censuraban, no sé si todavía lo hacen, los tacos de tus canciones. Bueno, esto les molesta mucho, sí, esto sí. Sí, es algo... Sí, existen situaciones sumamente pacatas a veces, en lugares donde no se escandalizan porque haya 2.000 muertos o 2.000 asesinados sin que se sepa quién los ha asesinado, como ocurre en algún país que usted y yo queremos mucho. Y en cambio te pueden censurar cuando apareces por televisión diciendo culo. ¿Comparten las mismas ideas Felipe González y Serrat en el tratamiento que se da, por ejemplo, a los inmigrantes
o en la política hacia Latinoamérica? Él es presidente de gobierno y debe actuar como un presidente de gobierno. Presidente de gobierno de todos los españoles y por tanto tiene unas responsabilidades que un ciudadano no tiene. Él tiene que aplicar, él tiene que gobernar. Yo tengo evidentemente unos puntos de vista que me gustaría que este gobierno o cualquier otro gobierno que hubiera en España se planteara seriamente y reflexionara sobre ellos. Respecto a lo que es la ley de inmigración, nunca me gustó que España actuara como policía de fronteras, actuara como perro guardián y estableciera fosos de cocodrilos para que gente que viene de otros lados del mundo buscando un sitio donde meter la vida, porque no tienen donde meterla en su casa, tuvieran la lógica solidaria y natural aceptación que debieran tener, que no es otra cosa que lo que los españoles durante siglos hemos pedido al resto del mundo. Lo hemos pedido en América durante los siglos pasados, y lo tuvimos. Incluso lo hemos pedido en Europa, cuando nuestros hermanos, con sus maleticas de cartón o de madera atadas con una cuerda, emprendían el viaje del sueño y de la fantasía buscando un sitio donde meter la vida. Y lo hemos tenido también dentro de España con los mismos españoles, cuando ciudadanos de lugares más pobres, más empobrecidos y más maltratados acudían